Vamos a iniciar la segunda parte de los sistemas de apareamiento y está dedicada al cruzamiento y también a los sistemas de cruzamiento, que serían la parte aplicativa de este tema. Se trata de un tema largo que nos ocupará un par de clases y donde veremos el cruzamiento, como hemos dicho, y dos conceptos estrechamente ligados a él, que es la heterosis y la complementariedad. Analizaremos con cierto detalle la heterosis, los tipos que hay, las explicaciones genéticas y también biológicas que se pueden dar, cómo se estima la heterosis, de qué factores dependerá la heterosis, cómo se redistribuirá la varianza cuando hagamos cruzamiento. También analizaremos dos conceptos como son la aptitud combinatoria, la general y la específica, y para finalizar pasaremos a describir los sistemas de cruzamiento, para lo cual utilizaremos el modelo de Dickerson. Veremos que hay cruzamientos con finalidad comercial, de 2, 3 y 4 razas o vías, y cruzamientos con finalidad genética, de absorción, creación de una raza sintética, y hay alguno más, pero que no lo veremos. El cruzamiento consiste en el apareamiento de individuos menos emparentados entre sí que el promedio de la población de la que forman parte. En 1876, Darwin fue el primero en hablar de la superioridad de los cruces. No obstante, tendremos que esperar hasta 1908 hasta que Suhl y East, por su parte, y de forma independiente, redescubrieran el fenómeno. Y estos autores hablaron de heterosis o vigor híbrido. Se referían al aumento del vigor que presentan los individuos cruzados respecto a sus padres. Pero en el cruzamiento también se produce un fenómeno que es la complementariedad, que es la combinación de las características que nos interesa tener en los individuos que queremos explotar, bien sean animales o vegetales, digamos, para nuestras necesidades. La complementariedad normalmente se refiere a las dos líneas que se cruzan, y en principio se trata de aprovechar la diversidad genética, esto en general, que existe o que nos ofrecen diversas especies vegetales, también razas de ganado, respecto a eficiencia y adaptación. Y una de las formas de explotar esta diversidad es, como conocéis, a través de la selección, pero el cruzamiento permite hacer una explotación rápida, precisa y flexible, porque es relativamente fácil buscar características que están en una línea y no en la otra, de manera que las líneas se pueden complementar. El problema que existe es que el cruzamiento no da ganancias que se acumulen en el tiempo, como sí que sucedía con la selección, y que precisamente normalmente el cruzamiento va acompañado de una selección previa en las poblaciones, y muchas veces si se establece un sistema de cruzamiento se mantienen poblaciones bajo selección y luego poblaciones o descendientes de esta población que está en selección que se utilizan para el cruzamiento. Para explicar genéticamente la heterosis, vamos a suponer que se cruzan dos poblaciones y nos vamos a fijar en un locus dialélico, y entonces vamos a suponer que en una de las poblaciones la frecuencia de los dos alelos alternativos de este locus es P y Q, y que en la otra población las frecuencias son P' y Q'. De manera que I es la diferencia que existe entre P y P' y de igual manera entre Q' y Q. Entonces, si aplicamos la fórmula ya conocida de la media de una población, A por P menos Q más 2 de PQ, tendremos, por ejemplo, la media de la población parental primera, P1. En el caso de P2, lo que tendremos que hacer será utilizar P' y Q'. Pero, como veis en la fórmula que os he puesto en la diapositiva, ya lo que hacemos es utilizar los valores de P', que es P menos I, y de Q', que es Q más I.
Después de hacer una pequeña álgebra, vemos que nos aparece allá un valor que es I cuadrado, que veremos que seguirá apareciendo y será un valor importante a tener en cuenta. Calculada la media de cada una de estas poblaciones, podemos pasar al valor medio de los progenitores de dichas poblaciones. Entonces, fijaos que sería simplemente el promedio de MP1 y de MP2, que tiene, como veis, pues la expresión que veis en la diapositiva. Simplemente cuestión de aplicar un poquito de álgebra y de jugar con Pes y Qs. Hemos visto cuál era la media de las dos poblaciones parentales P1 y P2, pero la heterosis la hemos definido como la superioridad sobre la media de las poblaciones parentales. Entonces tendremos que calcular cuál es la media de los individuos cruzados, es decir, la media de la F1. Para ello podemos plantear las cosas en términos de gametos que se encuentran, y podemos pensar que se encuentran gametos A1 de la población parental 1 con gametos A1 y gametos A2 de la población parental 2, también gametos A2 de la población parental 1 con gametos A1 y A2 de la población parental 2. La frecuencia génica del gameto A1 en la población parental 1 será P, como hemos visto antes, y la frecuencia génica en la población parental 1 del alelo A2 será Q. En la población parental 2, las frecuencias, pues como hemos dicho, eran P menos I y Q más I. Entonces, si multiplicamos estas frecuencias, tal como veis en la tabla, pues obtendremos la probabilidad de obtener el genotipo A1A1, A1A2, A2A1 y A2A2. Entonces, estas frecuencias las tenéis resumidas a la derecha, que sería P por P menos I, 2PQ más I por P menos Q y Q por Q más I. Entonces, una vez que tenemos estas frecuencias, lo que podemos hacer es pasar a calcular la media de la F1. Para calcular la media de la F1, operaremos como hemos hecho en otras ocasiones y multiplicaremos A por su frecuencia genotípica, que es P por P menos I. Multiplicaremos menos A por su frecuencia genotípica, que es Q por Q más I. Y multiplicaremos D por su frecuencia genotípica, que es 2PQ más I por P menos Q. Todo esto, como veis, está resumido en la fórmula. A multiplica una serie de cantidades que se derivan de las frecuencias genotípicas que acabamos de comentar, y D multiplica pues a la frecuencia genotípica del heterocigoto. Simplificando un poquito, vemos que A multiplica a P menos Q, y a esto hay que quitarle menos I, y por otra parte D está multiplicando a 2PQ más I por P menos Q. Bien, ¿qué es lo importante? Bueno, pues nosotros podemos hacer la diferencia entre la media de la F1 y la media de las poblaciones parentales, que es la media que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, a esta diferencia es la que vamos a denominar heterosis, en concreto heterosis de la F1. Fijaos que se designa con la letra H minúscula, que no debéis confundir con la heredabilidad o con la raíz cuadrada de la heredabilidad. Bien, si hacéis la diferencia entre la media de F1 y la media de las poblaciones parentales, veréis que esta diferencia para un determinado locus es D por I cuadrado. Entonces, fijaos que esto nos indicaría que la heterosis va a depender de la existencia de dominancia. Por otra parte, también va a depender de I cuadrado. I cuadrado es relativamente fácil de mostrar, que es el incremento de la frecuencia de los heterocigotos en la F1. La forma de demostrarlo es sencilla, es simplemente restar
a la frecuencia de los heterocigotos de la F1 el promedio de las frecuencias de los heterocigotos en los dos parentales. Veréis que sale muy fácil y veréis que el valor que encontráis es I al cuadrado. En la foto de la derecha os he recogido una información que es valiosa, aunque sea una foto pequeña, y podéis ver que en ambos extremos se encuentran las líneas parentales y en el centro se encuentran las líneas cruzadas. Veis cómo ha habido un aumento considerable en lo que sería el tamaño de las plantas. Este aumento se debe fundamentalmente a la heterosis. Hemos dicho que la heterosis no se acumulaba a lo largo de las generaciones, a diferencia de la selección, y en esta deducción que vamos a comentar hay una prueba de ello. Imaginad que tengamos una F2, que es el resultado del apareamiento aleatorio entre individuos F1 del cruce de dos líneas concretas. Entonces podríamos calcular la media de la F2 de esta manera. Os preguntaréis de dónde han salido las frecuencias génicas que hemos utilizado. Bien, pues las frecuencias génicas las podemos encontrar si, por ejemplo, hacemos la suma de los homocigotos y de la mitad de los heterocigotos en la F1. Entonces tendremos estas frecuencias génicas y podremos calcular esta media de la F2. Una vez establecida la F2, la media de la F2 en concreto, podemos calcular la heterosis en la F2 como diferencia entre la media de la F2 y la media de la población parental donde no existía heterosis. Es fácil demostrar que esta diferencia es un medio de DI cuadrado, o lo que es lo mismo, la mitad de la heterosis en la F1. Esta reducción, como veis, se debe a la depresión consanguínea, pues salen los recesivos que se encontraban en heterocigosis en la F1, vuelven a aparecer en homocigosis en la F2. Por otra parte, también se puede comprobar fácilmente que en generaciones panmícticas sucesivas no se espera que cambie la media, a menos que lo haga por deriva o por selección. Pero sí que fijaos que la heterosis se reduciría a la mitad si nosotros cruzásemos o apareásemos individuos de la F1 entre sí al azar. Si considerásemos múltiples Loci y despreciando la posibilidad de epistasia, la heterosis en la F1 sería el sumatorio de las heterosis que originaba cada uno de los Loci, es decir, el sumatorio de DI cuadrado. Para ello se debería dar un fenómeno que se conoce con el nombre de dominancia direccional o dominancia descentrada, en el cual pues se produce que los valores de D tienen el mismo signo en los distintos Loci que afectan al carácter. Vamos a ver a continuación que además la heterosis tendrá igual magnitud, aunque será de signo opuesto a la depresión consanguínea. Para demostrar la equivalencia de la heterosis con la depresión consanguínea, nos vamos a poner en el contexto de la diferenciación de líneas en un proceso de deriva genética. Podríamos pensar que las dos líneas que nosotros estamos cruzando son dos líneas de estas, dos de las líneas que han iniciado este proceso de diferenciación genética. Obviamente, la diferenciación consiste en que las frecuencias génicas cambian, van cambiando y son distintas en las dos líneas. Entonces, fijaos que podemos pensar que la varianza de las frecuencias, de la diferencia de las frecuencias génicas, que llamaremos sigma cuadrado i, es igual a la varianza de la diferencia entre las dos frecuencias de las dos líneas, que podemos llamar Q' y Q. Bien, en este caso, la varianza será la varianza de Q', la varianza de Q, más la varianza de Q, obviamente. Q' y Q son independientes, y entonces, como en principio
la varianza es la varianza del proceso común, lo que haríamos sería sumar 2 veces la varianza de Q. A su vez, a lo largo del proceso de consanguinidad se puede ver que esta varianza de las frecuencias génicas, esta varianza de Q, es igual a PQF. Bien, por otra parte, también podemos pensar que las diferencias entre cualesquiera dos líneas en principio deben tener una esperanza de 0, es decir, que dos líneas obviamente se diferenciarán, pero los cambios que se producen en promedio en todas las líneas sabéis que son 0, que es 0. Entonces fijaos que la varianza de I quedaría resumida a lo que sería el promedio de las desviaciones I al cuadrado. Entonces, si multiplicamos por D las dos últimas cantidades, es decir, 2PQF y las diferencias, es decir, I cuadrado promedio, pues fijaos que en el primero de los casos tendríamos lo que sería la depresión consanguínea y en el segundo de los casos lo que tendríamos sería la heterosis. Son dos fórmulas dos expresiones que podréis encontrar en las diapositivas previas en el caso de la heterosis y en las diapositivas en las deducciones de la depresión por consanguinidad del tema anterior. Esta diapositiva recoge la explicación molecular de la heterosis que se presentó en un paper de Charles Ward y Willis en el año 2009. Y como veis, hay tres situaciones, la A, la B y la C. Las dos primeras, la A y B, son situaciones de doble loci, donde hay interacciones complementarias entre mutaciones recesivas deletéreas no alélicas. En cambio, la parte C muestra una situación de locus sencillo que incluye pseudo sobredominancia. Aquí se recoge la continuación, la explicación de las tres mecanismos que aparecen en las figuras de la diapositiva anterior y la explicación es tan detallada y tan precisa que me siento incapaz de hacerlo mejor. Entonces os sugiero que leáis con detalle cada uno de de las explicaciones y lo relacionáis con los gráficos de la diapositiva anterior. Hemos definido qué es la heterosis y cuáles son sus explicaciones y sus posibles causas. Vamos a ver cómo podemos estimar la heterosis cuando hacemos un experimento, cuando tenemos poblaciones que se han cruzado. La heterosis individual se estimaría, expresándola en porcentaje, como la media de cruces recíprocos. Esto quiere decir que los machos de la línea A se cruzan con hembras de la línea B y los machos de la línea B se cruzan con hembras de la línea A. Fijaos que aquí está la suma, pero simplemente tendréis que dividir este paréntesis y los otros tres para tener los valores medios. Por lo tanto, podemos hablar de medias de cruces recíprocos en relación con la media de las poblaciones parentales, es decir, de machos A que cubren a hembras A y de machos B que cubren a hembras B. Esta diferencia entre medias de cruces recíprocos y media de las poblaciones parentales la referiríamos a la media de las poblaciones parentales y la expresaríamos en tanto por ciento. Podemos hablar de que existe una heterosis individual que sería debida al aumento de la heterocigosis del individuo que se mide, pero a veces también se produce lo que se conoce con el nombre de heterosis materna, porque tanto el individuo que tenemos como la madre son heterocigotos, o mejor dicho, son cruzados, y en ambos se ha producido un aumento de la heterocigosis. Entonces, aunque os he dicho que la heterosis no es acumulable, es cierto que no es acumulable entre generaciones, pero sí que podría tener efectos acumulables en un mismo individuo. Por ejemplo, en un individuo se podría acumular la heterosis que se origina por el hecho de que él sea un individuo cruzado
y también la heterosis que se origina por el hecho de que su madre sea una hembra cruzada. En estos casos, o también su padre, puede ser un individuo cruzado. En estos casos, en el individuo, se acumulan los efectos positivos, repito, de la heterosis propia y de la heterosis materna o también de la heterosis paterna. Por ejemplo, podremos poner como ejemplo dentro de las especies domésticas una mayor supervivencia de un lechón cruzado que a su vez sería hijo de una madre cruzada. ¿Cuáles son los factores de variación de la heterosis? Sobre todo cuando hacemos experimentos de cruzamiento. Pues se ha observado que difiere en cruces recíprocos y esto viene a ser consecuencia del ambiente materno. Es decir, las madres de una línea o de una raza podrían tener diferente capacidad uterina, también diferente capacidad lechera, y esto haría que no sería lo mismo cruzar machos de la raza A por hembras de la raza B que machos de la raza B por hembras de la raza A. También varía con las razas o líneas, y esto es válido tanto para plantas como para animales, que intervienen en el cruzamiento. Las razas, las líneas, han sido fruto de un proceso de diferenciación genética que ha traído como consecuencia que las frecuencias génicas entre las líneas sean diferentes. Entonces vimos, o acabamos de ver, que la heterosis es directamente proporcional a las diferencias de las frecuencias génicas entre las líneas, en concreto a su cuadrado. Estas líneas, como sabéis, se habrán diferenciado bien porque ha habido selección en distintos ambientes para distintos objetivos, pero también se han podido diferenciar simplemente por deriva. Otro hecho de observación es que se puede producir una interacción entre genotipo y ambiente, de manera que la heterosis sea superior en los ambientes más desfavorables. Esto es algo que demostró Orozco, que es un investigador, ya falleció, un investigador español, que fue el primero que hizo una tesis doctoral en genética cuantitativa en los Estados Unidos. Esta persona estudiaba el Tribolium hippocastaneum, que es un pequeño escarabajo. Se ve normalmente, se ve mediante una lupa binocular y es un escarabajo de la harina. Él vio que en los ambientes más estresantes, la heterosis de los caracteres reproductivos, como la puesta de huevos, era superior. Finalmente, también va a depender de la arquitectura genética del carácter, entendiendo como arquitectura la relación que existe entre el componente aditivo y el componente de dominancia. A mayor heterosis, mejor dicho, tendremos mayor heterosis en caracteres en los que predominan los efectos de dominancia, que como sabéis, estarán relacionados, los caracteres están relacionados con la supervivencia, con el vigor y con la eficiencia reproductiva, y cabrá esperar menor heterosis en caracteres con mayor componente aditivo, como puede ser la tasa de crecimiento, el índice de conversión o el valor de la canal, la calidad de la canal. Comentaremos ahora cómo es la distribución o redistribución de la varianza en cruzamiento. Vamos a pensar en el contexto de la diferenciación de múltiples líneas de una población base que se ha subdividido en múltiples subpoblaciones en las que se da apareamiento aleatorio. Estas poblaciones son de tamaño efectivo limitado y esto hace que vayan oscilando las frecuencias génicas y este proceso continúa hasta un punto en el cual la consanguinidad es F. Si se produjeran cruzamientos entre individuos de las distintas líneas, pero cuidado, solo aparecería
en los cruces una línea. En cada cruce aparecería una línea y cada línea solo tendría un cruce con otra línea, por supuesto. La varianza genética total se recuperaría. Y entonces la varianza genética total después del cruzamiento sería igual a la varianza de la población base. Por otra parte, los individuos F1 del mismo cruce se podrían considerar como una familia que tendría un cierto grado de parecido entre sus miembros. Entonces, razonando como hemos venido haciendo hasta ahora, la covarianza esperada de dos individuos de esta familia sería la varianza entre cruces, puesto que la familia, entre comillas, es, digamos, el conjunto de individuos que producen o que proceden de un cruce. Entonces, si las líneas parentales no son completamente consanguíneas, la covarianza de las familias se podrá calcular a partir de los coeficientes de parentesco deducidos para las genealogías. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. De todas formas, tenemos que recordar que en general la covarianza entre dos individuos emparentados era igual al coeficiente de parentesco por la varianza aditiva más el coeficiente de identidad por la varianza de dominancia, coeficiente de fraternidad U por la varianza de dominancia, más el cuadrado del coeficiente de parentesco por la varianza aditiva por aditiva y así sucesivamente. Para calcular el coeficiente de parentesco y el coeficiente de identidad, vamos a razonar como sigue. Imaginemos que tenemos dos líneas, la I y la J, que se encuentran en el mismo nivel de diferenciación y por lo tanto que tendrán un coeficiente de consanguinidad común. Este coeficiente, pues genéricamente lo llamaremos F. Entonces, cogemos dos individuos, muchos individuos, pero lo ejemplificamos en dos individuos de cada línea, el A y C de la línea I, el B y D de la línea J, y a partir de estos individuos pues obtenemos dos descendientes, que son P y Q. El parentesco entre P y Q lo podemos deducir a partir de la coascendencia y recordáis que la fórmula de la coascendencia era un cuarto de F de AC más F de AD más F de BD más F de BC. Entonces, estas dos líneas del proceso de diferenciación no estarán emparentadas. Como he dicho, tendrán el mismo coeficiente de consanguinidad F. Y entonces, F de AD y F de BC serán 0. Y por otra parte, la F de AC y la F de BD serán igual al coeficiente de consanguinidad, donde F será el coeficiente de consanguinidad de las líneas de la siguiente generación, o sea que serán las contemporáneas a F1, es decir, a los individuos P y Q. Como consecuencia de lo anterior, la coascendencia entre P y Q es igual a la mitad de la consanguinidad y por lo tanto el parentesco de P con Q es F. Como vimos también se puede calcular el coeficiente de fraternidad entre P y Q. En este caso recordáis que la fórmula era la coascendencia de A con C, F en la coascendencia de B con D, la de A con D y la de B con C, en el orden que os digo y haciendo los productos que hay en esta ecuación. Si aplicamos los valores que hemos visto previamente, pues nos resulta que el coeficiente de fraternidad de P con Q es igual a F cuadrado. En resumen, podemos utilizar estos valores y aplicarlo a la ecuación general de la covarianza de dos individuos, en este caso de dos individuos de la misma familia, es decir, de dos individuos F1, que sería F por la varianza aditiva más F cuadrado por la varianza de dominancia y F por F, F cuadrado, la varianza aditiva por aditiva, F por F cuadrado, la varianza aditiva por dominante,
f cuadrado por f cuadrado, la varianza dominante por dominante y así sucesivamente, donde estas varianzas aditivas y las interacciones corresponden a la generación base. Como vemos, todos estos componentes dependen de funciones de f, y si el carácter tiene mucha varianza no aditiva, los cruces se diferenciarán mucho más rápidamente en etapas tardías de la consanguinidad. ¿Esto a qué se debe? Pues a que en estas etapas tardías de la consanguinidad las potencias de f serán mayores que cuando la consanguinidad es baja. Ello hará que los componentes no aditivos, dominancia y epistasia, tengan más peso. Por supuesto que el resto de la varianza, que no está explicada por esta covarianza de dos individuos de un mismo F1, pues el resto de la varianza, como digo, aparecería dentro de líneas. Con el objetivo de saber cuáles son las mejores combinaciones entre líneas, sobre todo esto se realiza en plantas, aunque también existen experimentos en animales. Como decía, para saber cuál es la mejor combinación, se realizan unos cruces sistemáticos entre distintas líneas, en este 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n líneas, y estas líneas se utilizan tanto como machos y como hembras. Bien, a este cruzamiento se le conoce con el nombre de cruzamiento dialelo, un esquema dialelo, y lo que nos permite es estimar la aptitud combinatoria y en concreto lo que es la aptitud combinatoria general y la aptitud combinatoria específica. La aptitud combinatoria general sería la media de la línea en todos sus cruces en relación o respecto a la media de todos los cruces. Es decir, cogeríamos, pues en este caso, estaríamos haciendo en la línea 5, se cruzaría, lo veis aquí en todas estas casillas que son de color naranja, se cruzaría con todas las líneas de hembras, actuando como hembra. Y por otra parte, la hembra 4 también sería polinizada por todas las líneas macho. Entonces, esto nos daría a lo que sería la aptitud combinatoria general de la línea 5 y también la aptitud combinatoria general de la línea 4. No obstante, tenemos una casilla que sería la intersección de las dos, que sería pues precisamente lo que significaría el cruzar específicamente un macho de la línea 5 con una hembra de la línea 4. La descendencia tendría un nuevo componente que sería la aptitud combinatoria específica, que sería la desviación a la suma de las aptitudes combinatorias generales de los dos parentales. De forma que la aptitud combinatoria sería de las líneas 5 y 4, sería la suma de las aptitudes combinatorias generales más la aptitud combinatoria específica. Vamos a estudiar los componentes de la aptitud combinatoria y lo vamos a hacer en términos de la varianza de la aptitud combinatoria general y la varianza de la aptitud combinatoria específica. Para ello vamos a imaginar un grupo de cruces con una línea utilizada como parental masculino común y estos cruces pueden considerarse como familias de medios hermanos, cada uno de estos cruces. Entonces la covarianza de los individuos de estas familias será equivalente a la varianza de las aptitudes combinatorias de la línea, tanto sea masculino o sea femenina. Inicialmente habíamos imaginado un parental masculino, pero el parental también puede ser femenino. Vamos a hacer un planteamiento semejante al que hicimos anteriormente, donde individuos de 3 líneas, en este caso, podríamos poner obviamente más líneas, pero con 3 es suficiente, donde la línea I se cruza con la línea J y la línea K. La línea I pues aportará a los machos o las hembras. Imaginemos que son los machos, que sería en este caso el macho A y el macho C.
mientras que la línea J aportaría el macho B y la línea K aportaría el macho D. Los cruces serían de A con B y de C con D. Fijaos que A y C pues, son machos, repito, de la misma línea y nos darían los descendientes P y Q. La coascendencia de P y Q tendría la forma habitual y asimismo el coeficiente de fraternidad se utilizaría o se calcularía de la forma que hemos venido haciendo hasta ahora. En este caso, todas las coascendencias son 0 excepto f de AC, cuya coascendencia es igual a f. Entonces, la coascendencia de P con Q es igual a un medio, mejor dicho, a un cuarto de f, y el parentesco de P con Q es igual a un medio de f. También vemos fácilmente que el coeficiente de fraternidad es igual a 0. Si aplicamos esta idea a la fórmula general de la covarianza que hemos visto antes, veríamos que la varianza de la aptitud combinatoria general en el caso de una línea que fuera macho, también el valor será el mismo en el caso de que fuera hembra. Entonces, esta varianza de la aptitud combinatoria general, que repito es la covarianza entre dos individuos del mismo cruce, de la misma familia, es igual a un medio de f por la varianza aditiva, más un cuarto de f cuadrado por la varianza aditiva por aditiva, y así iríamos añadiendo siempre componentes aditivos. Fijaos que el coeficiente de fraternidad es 0 y por lo tanto todos los componentes que tengan varianza de dominancia serán excluidos. Como os decía, si este argumento lo aplicamos al caso de las hembras como progenitoras y asumimos que hay ausencia de efectos maternos y efectos ligados al sexo, pues se tiene que la varianza de la aptitud combinatoria general de las hembras sería igual a la varianza de la aptitud combinatoria general de los machos. La varianza de la aptitud combinatoria específica sería entonces la diferencia entre la suma de las dos varianzas, la paterna y la materna, y la varianza entre los cruces que hemos visto antes, que vimos antes. Podemos hacer una pequeña tabla o cuadro resumen de las varianzas y aquí pues vemos la varianza de la aptitud combinatoria general de los machos, la varianza de la aptitud combinatoria general de las hembras y la varianza de la aptitud combinatoria especial sería simplemente restar la suma de las dos primeras de las aptitudes combinatorias a la covarianza. Y esto podéis comprobar fácilmente que nos daría f cuadrado vd, es decir, la consanguinidad al cuadrado multiplicado por la varianza de dominancia, más un medio de la consanguinidad al cuadrado multiplicado por la varianza aditiva por aditiva, es decir, el primer componente aditivo de la interacción entre valores mejorantes, más el f cubo de la varianza aditiva por dominante, más f cuarta varianza dominante por dominante. Como veis, la varianza de la aptitud combinatoria se debe a la varianza aditiva y también a las interacciones aditiva por aditiva, mientras que la aptitud combinatoria especial es atribuible a la varianza genética no aditiva. En este caso, fijaos que lo que contiene son tanto varianzas de dominancia como varianzas de interacción. Además, si os fijáis en cómo son los coeficientes, la varianza de la aptitud combinatoria general crecería linealmente con f. Esto es debido a que en la varianza de la aptitud combinatoria general el componente mayor es un medio de f por VA, mientras que la varianza de la aptitud combinatoria lo haría con potencias más elevadas de f. Entonces, esto hará que la aptitud combinatoria
general, en concreto su varianza, aumente más rápidamente cuando los valores de f son grandes, puesto que si elevamos a potencias valores de f pequeños, pues nos dan unos valores muy pequeñitos y por lo tanto la ponderación de los distintos componentes es muy baja. Entramos ahora en la parte aplicativa del cruzamiento, también de la heterosis, y que no es ni más ni menos que los sistemas de cruzamiento. Estos sistemas de cruzamiento permiten al mejorador combinar genes de diversas fuentes, que pueden ser pues, razas, estirpes, líneas, cultivares, distintos tipos de, digamos, de subpoblaciones, tanto de animales como vegetales, y crear combinaciones de genes y de caracteres que no existían en ninguna de las poblaciones parentales, que no existían conjuntamente. Se basan los sistemas de cruzamiento en dos ideas que ya iniciamos, ya comentamos anteriormente, que son el aprovechamiento de la heterosis y también el aprovechamiento de la complementariedad, que técnicamente podríamos definir como la combinación de razas o líneas con el fin de maximizar el valor de la descendencia en relación con la productividad total. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste esta? En que, bueno, se ha encontrado que hay algunas razas que son mejores, por ejemplo, como madres, tienen más hijos, los cuidan mejor, y en cambio hay otras razas que son muy interesantes, por ejemplo, para dar una gran cantidad de carne, aunque su capacidad materna sea menor. Entonces, la complementariedad consistiría en aprovechar estas circunstancias y obtener un descendiente que, por una parte, pues procediera de una madre que esté bien adaptada al ambiente y que tenga una buena prolificidad, y de un macho que aporte un componente cárnico importante. Las líneas, las razas, contrarrestarían parcialmente las deficiencias de la otra y básicamente esta complementariedad tendría un carácter aditivo. Aunque existen más tipos de cruzamiento, nosotros nos vamos a fijar en 5 de ellos. Los 3 primeros se podrían enmarcar en lo que se conoce como cruzamientos con finalidad comercial, que para algunos serían los verdaderos cruzamientos, como son el cruzamiento de 2 vías o 2 razas, 2 líneas, en el caso de los vegetales, cruzamiento a 3 vías, vía es un nombre genérico, y cruzamiento a 4 vías. Por otra parte estarían los cruzamientos con finalidad genética y abordaremos 2, el cruzamiento de absorción y la creación de razas sintéticas. Para analizar los cruzamientos utilizaremos el modelo de Dickerson, que es el señor de la fotografía, y que veis que tiene aparentemente muchas letras, pero en el fondo es algo que identificaréis fácilmente con lo que antes se decía la cuenta de la vieja. Veríamos que la media de un grupo cruzado pues, va a ser la media y una serie de desviaciones ponderadas. Todas estas desviaciones, todos estos efectos, estarán expresados como desviación a la media. Y repito, estarán ponderadas. Por ejemplo, podremos hablar de efectos genéticos individuales. Estaría fundamentalmente relacionado con efectos aditivos, que son los que aporta cada una de las razas. Si tenemos 2 razas, pues tendremos el efecto genético individual de la raza 1 y el de la raza 2. Si el cruce es de 2 razas, el P, que es la proporción de genes que aporta cada grupo, pues sería simplemente un medio y un medio. También tenemos que considerar el efecto genético materno, aquello que aporta una raza que actúa como madre. En este caso, si tenemos 2 razas, pues obviamente solo habrá un efecto genético materno. Si tenemos 2 razas, o mejor dicho, si tenemos 3 razas en las cuales pues la hembra es cruzada, pues tendremos el promedio de los efectos genéticos maternos. En los cruzamientos sencillos de 2 razas tendremos heterosis individual y la S pues valdrá 1, y en cambio en los cruzamientos de 3 o más razas tendremos heterosis materna.
heterosis materna que dependerá de los distintos cruces, del número de cruces que influyan, digamos, en la madre. Analizando casos concretos, comenzaremos por el cruzamiento de dos vías o de dos líneas y en este caso comenzaremos por los vegetales. Fijaos que tendremos una línea A, una línea B, que se habrá demostrado previamente que tienen una alta aptitud combinatoria específica, AC, y cada una de estas líneas se multiplica por separado hasta que se decide cruzar. Para eso lo que tenemos que hacer es tomar las flores de las plantas de la línea A y castrarlas, es decir, quitarles de forma manual los estambres. Entonces, sobre estas plantas, sobre estas flores castradas, espolvorearemos lo que serán digamos, el polen de la línea B. Y entonces recogeremos semillas de estas plantas A espolvoreadas, castradas y espolvoreadas con la línea B, y a partir de ahí pues ya tendremos el material para construir lo que es el híbrido simple, para cultivar el híbrido simple de A por B. Como característica general de este cruzamiento de dos vías podemos señalar que es el que produce mayor homogeneidad en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista de lo que es la producción como desde el punto de vista del producto. Cuando hablo de producción me refiero al proceso productivo, y esto siempre es interesante. Y podemos citar aquí una serie de plantas que en vez de poneros el nombre, pues os he puesto la foto. Espero que las identifiquéis. La primera sería el maíz, la segunda, la que queda a la derecha, sería el sorgo, también el girasol, la remolacha, el tomate, que todos comemos, al menos a los que nos gusta el tomate, y también las cebollas, por ejemplo. Un detalle curioso, en un mundo que está obsesionado por las patentes, es que un híbrido, que serían estos individuos producto del cruce de dos líneas, un híbrido es de hecho una patente natural. Si tú, por ejemplo, le vendes a un agricultor una semilla que ya es híbrida, al agricultor no le quedará más remedio que volver a comprarte esta semilla híbrida siempre. Porque lo que sucederá es que si pretende reconstruir las poblaciones parentales no le funcionará, y por otra parte, si hace la F2 de esta semilla híbrida, lo que verá, lo que comprobará, es que, como ya vimos en una diapositiva anterior, es que la heterosis se le reducirá a la mitad, con lo cual perderá una parte importante de la productividad. El cruzamiento de dos vías en animales suele ser un cruzamiento de dos razas. En este caso, los machos de la raza A se cruzan con hembras de la raza B y obtenemos una F1, que es el animal de producción. La ecuación siguiendo el modelo de Dickerson es que el valor promedio lo podremos predecir a partir del conocimiento de la media de la población, de la semisuma de los efectos genéticos individuales de A y B, puesto que cada una de las razas aporta el 50% de los genes. Tendremos heterosis individual, es decir, los individuos cruzados serán producto del cruce A por B, y tendremos también efecto genético, en este caso de la raza, efecto genético materno, en este caso de la raza B. Es un cruzamiento que aprovecha enteramente la complementariedad y la heterosis, pero tiene como inconveniente que necesita que mantengamos las dos poblaciones, puesto que tenemos que tener siempre, que son las que más, digamos, numéricamente en mayor número se necesitan, tenemos que tener hembras a disposición, porque siempre las hembras deberán ser de la raza, digamos, de una raza pura, la raza B. Entonces, como ejemplo, os he puesto aquí
el cruce que se utiliza mucho, por ejemplo, en el sur de Andalucía, donde las vacas retintas, que están muy bien, digamos, habituadas a lo que serían las condiciones de la dehesa, pues se inseminan muchas veces con machos charoleses que, como veis, pues tienen una mayor configuración carnicera y son, de cara a la venta de la F1 para el sacrificio, pues aportan una mayor, digamos, un mayor contenido en músculo, y esto pues da digamos, un mayor precio a estos animales. El cruzamiento de 3 vías en plantas tiene una parte que ya es común al cruzamiento de 2 vías. Fijaos que aquí utilizaríamos pues 3 líneas, la A, la B y la C, y entonces lo primero que haríamos sería cruzar las líneas A y B hasta obtener el híbrido de las dos, ¿no? En este híbrido, pues lo que haríamos sería tomar las flores, castrarlas, como os he comentado anteriormente, y espolvorearlas, polinizarlas con polen de la parental C. Entonces, las semillas que obtuviéramos se harían crecer, tendríamos unos híbridos que serían A por B y por C. Este cruzamiento de 3 vías se aplica al maíz. Hemos visto que también había maíz híbrido de solamente 2 vías. Se aplica al trigo, se aplica también al girasol y se aplica pues a los rábanos, por poner una serie de ejemplos. Una cosa importante que os tenéis que tal vez alguno de vosotros haya pensado es que en el caso del trigo es una planta que se autofecunda y que además es anemógama, es decir, que se fecunda por la acción del viento. Entonces, en este caso también se puede hacer cruzamiento de 3 vías porque se puede hacer con muchísimo cuidado y conociendo muy bien las características de la flor y el momento adecuado. Se puede hacer la castración de las flores y la polinización con polen de otras plantas. Esto lo tenéis muy bien explicado en un vídeo que es del INTA, del gobierno argentino, y que se titula El proceso de cruzamiento para mejorar los trigos. Al final del vídeo se ve con todo detalle el proceso manual de castración y también cómo se hace la polinización. Al principio del vídeo pues explica el sistema general que existe en Argentina para la mejora del trigo. Es un vídeo de aproximadamente unos 15 minutos y os recomiendo que lo veáis aquellos que estéis interesados en la mejora del maíz. Perdón, en este caso del trigo. El cruzamiento de 3 vías, en el caso de los animales, también suele ser cruzamiento de 3 razas. En este caso, hacemos un primer cruzamiento de la raza A con B, del cual nos quedamos las hembras, y sobre estas hembras pues utilizamos la raza C, en concreto los machos de la raza C. En este caso ya obtenemos una F2, las hembras AB serían una F1, y estos animales pues muchas veces son destinados al crecimiento, al engorde y posterior sacrificio. Desde un punto de vista genético es óptimo, puesto que aprovecha la complementariedad, pero también aprovecha la heterosis tanto individual como heterosis materna. Como desventajas es simplemente pues que tiene una mayor complejidad en lo que es la organización reproductiva, y por otra parte pues los machos F1 normalmente no suelen estar bien adaptados al mercado. Entonces, si lo analizamos en términos de lo que sería el modelo de Dickerson, la media esperada en un cruzamiento de este tipo, fijaos que contendrá una serie de efectos genéticos individuales, en concreto la mitad de los efectos genéticos individuales de la raza C, puesto que aporta la mitad de los genes, y un cuarto de la raza A y un cuarto de la raza B, puesto que cada una de ellas aporta el 25% de los genes de la F2. Por otra parte tendremos heterosis individual, y esta heterosis pues la podremos calcular como el promedio
de la heterosis que surgiría al cruzar A con C y al cruzar la raza B con la raza C. Fijaos que A y B os recuerdo que eran los integrantes de la raza que actúa o del cruce que actúa como madre. Además tendríamos la semisuma, el promedio de los efectos genéticos maternos de las dos razas A y B, y finalmente tendríamos la heterosis materna de las hembras que de hecho son hembras cruzadas. Aunque en la diapositiva anterior hayáis tenido la imagen de asociar el cruzamiento de tres razas con el vacuno de carne, os tengo que decir que básicamente este cruzamiento de tres razas se da en los Estados Unidos. En España y en Europa en general es muy poco frecuente. Lo que sí que es tremendamente frecuente es el cruzamiento de tres razas porcinas, que sería el responsable de la inmensa mayoría de los cerdos que hoy en día se sacrifican. Se basa en unas hembras que se conocen con el nombre de híbridas, en realidad son cruzadas. Híbrido sería, digamos, un término que debería aplicarse estrictamente a lo que sería el cruce entre especies, pero desde el punto de vista zootécnico, el término híbrido ha hecho fortuna tanto en las especies de plantas como en el cruce de animales. Y entonces, como os digo, el objetivo primero de este cruzamiento sería obtener una F1 que reúne características de prolificidad por una parte y también de buenos crecimientos. Esto se hace habitualmente utilizando como raza materna hembras de Landrace, que es una raza de origen danés, y también utilizando machos de una raza que se llama Lars White. Esta F1 nos daría unas hembras que serían las que se utilizarían y que son las madres que habitualmente encontramos en las granjas que producen cerditos, que producen lechones. Los machos de este cruce habitualmente se sacrifican, se engordan y se sacrifican sin más. Entonces estas razas, que se conocen en términos, digamos, zootécnicos y en términos en la jerga de la mejora del porcino como híbridas, se cruzarían con un macho que también en esta jerga se conoce con el nombre de macho finalizador, que normalmente se caracteriza por tener una excelente calidad de la canal, es decir, que tiene unas grandes masas musculares. Y en muchos casos es un animal que pertenece a la raza Pietrén, que es una raza centroeuropea. El producto sería una F2, que es el cerdo para cebo y sacrificio, y os he puesto en la gráfica, en la foto de la izquierda, una F2 que pertenece a una empresa, la que tiene el mayor, digamos, share, es decir, la que tiene las mayores ventas a nivel porcentual en el mundo, que es Pig Improvement Company, PIC para los americanos, Pig para nosotros. ¿Por qué se realiza el cruzamiento en porcino? Pues hombre, hay una razón importante que os he comentado antes, es que los cruces se comportan como patentes naturales. Es decir, que una empresa de selección puede tener varias líneas de selección y lo que vende son machos de una línea y hembras de otra. Con lo cual, el receptor, la única cosa que puede hacer es cruzarlos, pero no puede recomponer las líneas, con lo cual tendría pues el mismo material genético que el seleccionador, que la empresa de selección, cuyo negocio es precisamente seleccionar esas líneas puras y guardarlas, que no las tengan otros, que no lo tenga la competencia. Pero aparte de esto, pues también se aprovecha la heterosis, como os he comentado. Entonces aquí simplemente os quiero poner unas cifras para que veáis que tenemos dos posibilidades, que serían cruces simples de raza pura y entonces la descendencia fuera cruzada, pero en el cruce de tres razas podemos tener la madre, de hecho tenemos la madre que es cruzada y la descendencia que también lo es. Entonces fijaos que
sobre, digamos, un referente de 100, aquí tenemos como la heterosis, en el caso de la primera columna sería heterosis individual, la primera columna numérica. Vemos como los caracteres maternos, que son caracteres relacionados con la fitness, pues todos generan un porcentaje de heterosis individual. En cuanto a los caracteres del individuo, aquellos que están más próximos a su supervivencia, a su crecimiento también, pero por ejemplo, aquellos que están relacionados con la morfología y las piezas de primera sería un indicador de esta morfología, como veis no presentan heterosis. En el caso del cruce de 3 razas se presenta la circunstancia de que la hembra es cruzada y de que la descendencia también lo es. En el caso de la hembra, pensemos en el número de nacidos vivos. Fijaos que la suma de heterosis individual más heterosis materna nos da un incremento de 8 sobre 100, ¿no? Que es un incremento importante. En el caso del número de destetados todavía lo es más. ¿A qué se debe esto? Pues hombre, pues que una hembra que es cruzada podríamos entender que proporciona un claustro materno que favorece el crecimiento el crecimiento de los lechones durante la preñez, la gestación, y asimismo los lechones que tiene esta cerda en su claustro materno, que también son cruzados, pues crecen con mayor vigor y hay muchas menos bajas, hay muchas menos muertes durante la gestación. Esto veis que también se produce en el número de lechones destetados y sobre todo se refleja en la camada al destete. De nuevo, fijaos que las piezas de primera, que serían un carácter morfológico, tendría prácticamente un efecto nulo tanto de la heterosis individual como de la heterosis materna. No obstante, estas cifras de heterosis, y contando que son aditivas en lo que sería el efecto que tienen sobre un individuo del cruce, que es producto de un cruce, y si a eso le sumamos el efecto que tiene el cruce de creación de patentes naturales, pues tendríamos las justificaciones de la heterosis o de utilizar el cruzamiento en porcino. El cruzamiento de 4 razas o de 4 líneas es muy frecuente en las aves, tanto en los pollos broilers como en las aves de puesta. En el caso de este cruzamiento de 4 razas, pues sería utilizar como línea macho el cruce de 2 razas y como línea hembra utilizar el cruce de otras 2 razas. El producto comercial, tanto la ponedora, la hembra que nos proporciona los huevos, como el broiler, es decir, el pollo de asar, que todos nosotros pues hemos comido seguramente alguna vez y algunos con demasiada frecuencia, entre los que me cuento, pues serían la F2. Si nos referimos en concreto al caso de las gallinas, lo que nos encontramos es que las gallinas que ponen huevo blanco, veis que son unas gallinas blancas, es la imagen de la izquierda, y no proceden del cruce de 4 razas, sino que proceden del cruce de líneas perfectamente diferenciadas de la misma raza. La raza en concreto se llama Leghorn y, aunque es de origen italiano, fue desarrollada y fue seleccionada intensamente en los Estados Unidos. En el caso de las aves que ponen huevo moreno, huevo marrón, es difícil saber cuál ha sido su origen, porque de hecho he hablado con un trabajador de una empresa que precisamente estaba haciendo la selección y me comentó que el origen real no estaba totalmente claro y que las empresas tampoco lo facilitaban. Aunque tuvieran registros, no lo daban a conocer al menos a los trabajadores presentes. Y los que comenzaron este negocio, pues ya muchos de ellos ya no están en este mundo. Entonces, lo que sí que os puedo decir es que en general podemos hablar de que el huevo
moreno, el huevo marrón, procede del cruce de líneas de dos razas. Aunque repito, no los podemos saber con total precisión. Estas líneas básicamente serían la Rhode Island roja, es una raza desarrollada en Estados Unidos, en Rhode Island precisamente, es la que tenéis ahí en la parte superior, y la otra sería la Plymouth Rock barrada. Veis que son estas gallinas que son grises, que tienen como una especie de mosaico de plumas blancas y grises. Bien, en este caso se aprovecha la complementariedad, la heterosis individual, la heterosis materna y también algo de la heterosis paterna, aunque esto en el caso de las aves está menos claro. Estos cruzamientos, aunque os lo estoy circunscribiendo a lo que sería el cruce en las aves, también se han aplicado en cerdos, y en ese caso, cuando el cerdo es cruzado, pues presenta algo de heterosis paterna, en el sentido de que beneficia más que al individuo, beneficia al sistema, es decir, los machos son, los berracos cruzados son más hábiles reconociendo a las hembras que están en celo, tienen también una mejor aptitud reproductiva, y esto pues hace que algunos parámetros reproductivos de la explotación se mejoren. Las desventajas que tiene este cruzamiento de 4 razas son pues semejantes a los del cruce de 3 razas. Fijaos que el sexo que no se utiliza de los cruces pues es un problema que desgraciadamente a veces pues se eliminan, y se están buscando sistemas para que esta eliminación sea lo menos traumática posible, pero en muchas ocasiones no vale la pena criarlos, engordarlos y sacrificarlos, sino que se hace pues un sacrificio muy temprano. Repito que se está intentando buscar maneras de que esto no suceda así, puesto que se considera en los tiempos actuales como un atentado contra el bienestar de las aves, cosa que de hecho es. Ya finalmente, para acabar estos comentarios del cruzamiento de 4 razas, podemos pensar cuáles serían los efectos que intervienen. Bueno, pues en este caso las 4 razas aportan el 25% de los genes, por lo tanto los efectos genéticos individuales están afectados por un coeficiente de 1/4. También lo que sería la heterosis individual la podríamos entender como el promedio de las heterosis que se producirían al hacer los distintos cruces que pueden hacerse C con A, C con B, D con A y D con B. Esto sería el promedio que nos daría la heterosis individual esperable. Tendríamos también efectos maternos de aquellas razas o de aquellas líneas, la A y la B, que han actuado como madres, y finalmente tendríamos también la heterosis materna del cruce de las gallinas cruzadas A por B. Entramos ya en los cruzamientos con finalidad genética, y el primero de ellos es el cruzamiento de absorción. Su objetivo principal es implantar una nueva raza. Y la forma de hacerlo es haciendo un retrocruzamiento repetido de las hembras de una raza con machos de otra raza. Esto se ha utilizado, por ejemplo, cuando se ha querido sustituir razas porcinas locales, también, por ejemplo, cuando se han traído, digamos, y se ha generalizado el uso de toros, que muchos de ellos son de procedencia próxima o remota de procedencia americana. Pensad que la raza Holstein, la raza esta de vacas blancas y negras, aunque es de origen holandés, se seleccionó muy fuertemente en Estados Unidos. Y entonces, prácticamente desde los Estados Unidos se difundió semen de los mejores machos que ellos tenían por todo el mundo. De manera que, de alguna forma, pues los genes de muchos de los toros actuales proceden, repito, de forma próxima, de forma un poco más remota, de los Estados Unidos. También es un procedimiento que se ha utilizado mucho cuando se ponían restricciones a la importación de animales. Por ejemplo, en el caso de razas europeas
que no podían llevarse a Estados Unidos porque los americanos no dejaban que entraran poblaciones enteras, pero sí que en cambio dejaban importar machos. Entonces se podía coger una raza local, como por ejemplo era la Longor americana, y sobre estas razas locales pues se podría implantar, pues, o mejor dicho, ir retrocruzando con toros de otras razas, concretamente con toros de una raza europea, y a través de retrocruzar de forma repetida estos toros, al final obteníamos prácticamente una nueva raza o la implantación de una nueva raza. La razón es que tras n generaciones de retrocruzamiento, solo eran de la raza original un medio a la n. Un medio de los genes a la n eran de la raza original, mientras que el complemento, que obviamente podía ser mucho mayor cuando n era grande, pertenecía a la raza que se implanta. En concreto, en 5 generaciones, 31 de cada 32 genes ya pertenecían a la raza que se implanta. Y normalmente cuando se alcanzaba este nivel, los animales pues ya se consideraban de la raza implantada y podían ingresar en el libro genealógico de esta raza implantada. Es decir, que desde una antigua Longor, pues tras 5 generaciones de retrocruzamiento podíamos tener digamos, unos animales de la raza Hereford, que por cierto, si no suena, son los animales estos terneros que son blancos y rojos que podéis encontrar en las películas del oeste, las películas de cowboys. Entonces, repito, en 5 generaciones se podía encontrar ya, o sea, se encuentran animales que tienen 31 de cada 32 genes, es decir, una pureza racial bastante elevada. La justificación que habitualmente se da para la creación de una raza sintética es el hecho de que no exista una población que esté completamente ajustada a los requerimientos del sistema de producción o tampoco esté ajustada a lo que exige el mercado. Entonces se intenta aunar en una única población mediante la combinación adecuada de proporciones de genes, un tipo de animales que sí que se ajusten a las exigencias del sistema de producción, como he dicho, y al mercado. Entonces, en este caso, lo que se hace es hacer unos cruzamientos iniciales que luego se someten a selección. Se crea una población cerrada y se va seleccionando de acuerdo pues, con un estándar racial y de acuerdo con una serie de criterios productivos. El procedimiento, en el caso más simple, que incluya 2 razas y cuya, digamos, aportación sea la misma, pues fijaos que el valor medio que se esperaría pues dependería de la semisuma de los efectos genéticos individuales, pero también de la semisuma de los efectos genéticos maternos. ¿Por qué? Porque en este caso se toman tanto machos de una raza como hembras, tanto machos y hembras de una raza como hembras y machos de la otra raza, y entonces se les deja que se apareen al azar. Esto nos lleva a que pues, aparezcan esos efectos genéticos individuales con una aportación del 0,5 en cada una de las razas y también una aportación del 0,5, del 50% en cuanto a efectos genéticos maternos de cada una de las razas. En la F1 tenemos también una heterosis individual y por otra parte lo que tenemos también es en la F2 un efecto de la heterosis materna. No obstante, si recordáis, cuando se aparean individuos que son F1, y esto se va haciendo después, pues si recordáis, al aparear individuos F1 que eran producto del cruce de 2 poblaciones, la heterosis se reducía a la mitad. Si en vez de tener 2 poblaciones tenemos n poblaciones, pues se pierde una proporción 1 partido por n de la heterocigosis y de la heterosis iniciales.
siendo n, como he dicho, el número de razas que integraron el cruce. Y suponiendo que tengan idéntica aportación, porque también es cierto que es muy frecuente que se intente introducir distintas proporciones de las distintas razas. Este cruce tiene como ventaja que aumenta la variabilidad genética, que a corto plazo incrementa la heredabilidad y también la respuesta. El problema que suele tener, y que han tenido muchos de los intentos, ha habido en la bibliografía, se están referidos más de 200 intentos de creación de razas sintéticas, es que se haya trabajado con poblaciones pequeñas y entonces aparecen los problemas de la depresión consanguínea. Esto hace que, de lo que os decía, más de 200 intentos de creación de razas sintéticas que he referidos, solo hayan tenido éxito unas pocas, pero también vale la pena comentarlas. No pretendo que lo memoricéis, pero os puedo decir que, por ejemplo, en los ovinos tenemos la raza Salf, que la hizo el profesor Sierra de la Universidad de Zaragoza y que procede de un cruce de raza aragonesa por una raza rusa de origen ruso, que es la Romanov, y que es extremadamente prolífica. Los franceses crearon la frisona Sarda-Lacon, la FSL, que son razas que se caracterizan por su buena producción lechera. También se creó la raza Columbia, la Corriedale. En el caso de los cerdos se creó la raza Lacombe, aunque su utilización es muy limitada. Y también hay una raza francesa bovina que se llama Maine Anjou, que también tuvo un origen sintético. Repito, no pretendo que os sepáis estas razas, sino que os las he comentado simplemente a título de ilustración.